Daniela, César, ellos pues vieron la película, son los protagonistas, Nacho y Mayra. Luis Usabiaga es el coescritor del guión de la película, del libro cinematográfico que Enséñalo, está publicado por Sexto Piso. El proceso de casting con los niños, armé un taller de actuación infantil con Paloma Redondo, que la acaban de ver, que hace a Licha, que es la policía de tránsito y mamá de Nacho, y es maestra de actuación. Me gustó mucho lo que hizo en Abel, y Diego Luna me conectó con ella, y junto con Viridiana Olvera empezaron ellas dos a reclutar a chavitos en secundarias y centros de cultura y faros de cultura de los barrios populares del DF. Entre ellos, pues Iztacalco, Iztapalapa, Mesa, Centro Histórico, Tepito. Pues el chiste es que Paloma estaba videando todo y me mandaba los clips de video y yo iba checando a los niños. Daniela apareció 9 meses antes de filmar, César 6 meses antes de filmar, y no quería a los niños ya en la etapa hormonal, porque una vez que entra la hormona, pues entra la sexualidad y quería hacer una historia de pureza y de inocencia en contra de la oscuridad del contexto, ¿no? Y bueno, 12 semanas antes de filmar escogí a César y Daniela, y Paloma y yo nos dedicamos a ensayar con ellos las 12 semanas, ya con el guión, y por supuesto íbamos integrando a los actores adultos a los ensayos de ellos, independientemente de los que tuve con él. La anécdota particular de cómo surge es tan particular, digo, como aburrida. Creo que en términos esenciales fue que a Carlos, tanto a Carlos como a mí, nos marcó en el 71 la película Melody. Y que fue un encuentro con el amor, que suene muy cursi, y con el cine, con el amor al cine. Y de alguna manera los dos teníamos por ahí ganas de tocar el tema de este primer amor, una especie de ajuste de cuentas con la infancia, con la adolescencia y con el primer amor. Nada más para ahondar un poco, comienza como una idea, un contexto que yo le platico a Carlos con 2 o 3 personajes, y después Carlos propone que sea una historia de amor, de primer amor. Lo que me gustó fue la oportunidad de tener un contexto tan difícil, a veces oscuro, a veces violento y continuamente corrupto, en una historia de primer amor que sobre todo se define con inocencia y pureza. Eso me pareció un contraste muy interesante, porque eso sabía yo que no le iba a permitir a los niños desarrollar su enamoramiento, digamos, de una manera libre, como sucede. ¿Qué queremos hacer con nuestros jóvenes y con nuestros niños? Lo que estamos haciendo en tiempo presente es que los estamos aventando al vacío. La sociedad en general, y sobre todo los gobiernos y el Estado, que no ha sabido proveer oportunidades. Entonces yo lo que quisiera es que no aventáramos a nuestros niños y a nuestra juventud, que es nuestro futuro y nuestra esperanza, al vacío, que les diéramos oportunidades, que en el norte, donde es aspiracional, en algunos lugares, ser narco, los chavos sea aspiracional ser cineasta, o doctor, o locutor, o periodista, o fotógrafo. O sea, agentes productivos de bien, ¿no? Entonces, eso. Yo en mi experiencia con el personaje de Mayra, lo mismo que decía hace rato, ¿no? De que están aventando a los adolescentes al vacío, porque ahorita lo que está pasando es que como que todos los chavitos de nuestra edad, bueno, de mi edad, son aspiraciones que tienen, que quieren ser, como decía Carlos, narcos, o sea, que no hay una, que dicen, muchas veces que dicen, es que para tener éxito tienes que pasar por los demás, y tienes que aplastar a todos los demás, y quien no tranza no avanza. O sea, son cosas de mucho egoísmo, ¿no?
que ahorita está pasando y que precisamente eso, empujan a la inocencia al vacío, a las personas de bien al vacío, que todo se está volviendo pues muy oscuro esa parte, que es lo que está tratando de decir Carlos con los personajes Nacho y Mayra, que son la inocencia y las personas puras y buenas del país, y los adultos que representan el lado oscuro y políticos y todo ese lado que empuja a las personas inocentes al vacío. Eso es. Y me identifico porque me toca vivirlo, porque cada día que voy a la escuela y que salgo a la calle. Pues sí conecta un poco, porque quieras o no, de diario ves a diferentes personas, como a los chemitos, o sea, ves de todo en la calle, hasta, o sea, conoces a personas que son muy diferentes a ti, tienen diferentes gustos, o algunos tal vez los mismos, ¿no? Pero como no hay, por ejemplo, no hay lugares para convivencia social, pues es a lo que los lleva, como dicen ellos, a ser delincuentes, a hacer diferentes cosas, porque saben que es muy difícil hacer lo que a ellos les gusta, ¿no? Tal vez lo llegan a practicar, pero y si les gusta esto no saben cómo, no le buscan. Y mucho por eso es por la obesidad, ¿no? Tanto que se quedan mucho viendo tele, no haciendo nada. ¿Por qué? Porque no hay nada que hacer, no hay con qué. Entonces sí conecta mucho esta película sobre nuestra vida cotidiana, ¿no? Por lo que habla y por lo que está pasando en México. Siempre hay dificultades en todas las filmaciones. En este caso, la verdad es que para mí lo que fue más difícil fue levantar el proyecto, o sea, conseguir el financiamiento. No solo la cuestión de meter la película a los subsidios y todo el proceso que pasamos cuando lo hacemos. También convencer a mi coproductor Alex García, ¿no? Y armar la película. La dificultad más grande que tuvimos en el rodaje fue la lluvia. El año pasado fue un año muy mojado en la Ciudad de México. Yo filmé 5 años antes Rudo y Cursi exactamente en las mismas fechas y no nos llovió más que un día. Y en esta película nos llovió diario. Y el único día que no nos llovió era el día que necesitábamos nubes, ¿no? Entonces fue, en ese sentido sí fue un rodaje muy estresante. Pues porque todo el tiempo estábamos paranoicos con la lluvia, ¿no? Al final del día el seguro cubrió 2 rain days, como se les dice, días de lluvia, y pudimos volver a hacer cosas. Fue un accidente que sucedió porque cuando yo estaba haciendo Rudo y Cursi, la canción que canta Gael, Quiero que me quieras, que es de Cheap Trick, originalmente, pues yo la opción B, el plan B, era una que se llama Lips Like Sugar, labios como de azúcar, de Juan de Ponyman. Y en el coro dice Sugar Kisses, Lips Like Sugar, Sugar Kisses. Y bueno, me gustó o sea, Besos de Azúcar, se lo comenté a Luis y me dijo, pues está bonito, suena bien, ¿no? Porque además nuestro título original era horrible y no nos gustaba ninguno de los dos. Entonces lo pusimos y en el proceso nos dimos cuenta que era el título perfecto porque es un título que seduce, que atrae, que es muy dulce, y es una película que es dulce pero que también es muy filosa, ¿no? Me parece que es una película muy divertida. Me parece que retrata mucho lo que está pasando en el México actual, que da lo que está pasando con lo que dice Carlos, de que están aventando a nuestros adolescentes al vacío, que no se dan las oportunidades que se tienen que dar. Y pues muy divertida eso, y que tiene mucho sentido del humor. Pues igual como dice Daniela, que es representativa de lo que está pasando en México, pero últimamente he escuchado así de personas que no son de aquí, pero que vienen de visita, que no solamente se va pasando aquí, sino en todo el mundo, ¿no? Porque es una cuestión mundial lo que representa esta película. Y aparte de que haya sido del primer amor y que hable sobre... O sea, es una película que
que contrae muchas emociones y muchos contextos sobre lo que habla y sobre lo que ven, lo que pasa en la película. Muy temprano en la escritura del guión decidí que el score iba a ser las sonatas para piano de Beethoven. Y una vez que decidí eso, por supuesto se lo externé a Luis, que él toca piano, entonces las conoce muy bien, y yo las conozco de toda la vida, que soy melómano, y le encantó la idea. Y lo que pasa es que yo trabajo mucho con la música, sobre todo en el proceso de escritura, porque la música me marca el tono de la historia que quiero contar. Yo no quería hacer una película cursi y pensé que la música lo iba a balancear muy bien y que además iba a hacer algo. A mí me gusta hacer dos cosas, o balancear cosas, así como entre lo rudo y lo cursi, por decirlo, o contrastarlas, ¿no? Y entonces también quería contrastar el aspecto visual de un México urbano del siglo XXI en contra de una música del siglo XIX. La canción que bailan los niños, que la hizo el IMSS, el Instituto Mexicano del Sonido, es en realidad una transcripción de un pedazo del tema principal del segundo movimiento de esa sonata de Beethoven. Toda la música de Doña Delfina, pues es música de la nueva ola de los 60s y 70s, Chiquitete, Los Pasteles Verdes, Los Ángeles Negros, etc. Y esto quería hacer un comentario irónico de que en el lugar donde menos amor recibe es donde todo el día se está escuchando canciones románticas, ¿no? Complicado como el casting, ¿no? Y es algo que uno tiene que iniciar muy temprano. Y yo me empecé a meter al centro histórico como 2 años antes de empezar a filmar. Yo seguía escribiendo y es pues porque tenía que ver cómo era. O sea, yo lo conocía muy mal y tenía, todos mis referentes eran más de la juventud y yo odiaba el centro histórico, esa es la verdad. Y en el proceso de hacer esta película me enamoré de él. Pues, pasé tanto tiempo aquí conociendo calles, lugares, edificios, casas, porque te metes a la casa de la gente. Y sí, fue difícil encontrar las locaciones, como siempre es difícil en cualquier película, pero la verdad es que tuvimos mucha suerte. La locación como importante, que es el refugio del niño, pues, fue como la primera que encontramos. El Maracaná, pues siempre sabía que iba a ser el Maracaná, porque ese es el centro de Tepito, ese es el corazón, es de donde nacen, es bien loco Tepito, pues, o sea, como nace un corredor comercial alrededor de una iglesia y una cancha de fútbol, ¿no? Eso es Tepito. Y el resto, pues nada, o sea, sí fue mucho trabajo, de mucho rigor, hasta que encontrara la locación que a mí me gustaba. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete. Para más información visita Apple Heading the Blog.